Vámonos. Bienvenidos a este nuevo edición o un nuevo programa o un nuevo capítulo de Un Encuentro con la Verdad. Este es Luis Alberto Joel desde Durham, Australia, y José Villalobos desde La Mirada, California. Sí, estamos haciendo un nuevo capítulo de nuestro programa Un Encuentro con la Verdad, que tiene que ver con la Navidad, dado que estamos ya en este mes de diciembre y hay mucho, dentro del pueblo evangélico hay mucha apreciación. Mucha gente dice que esto es pagano, mucha gente dice que no se tiene que celebrar, mientras que otros lo celebramos con corazones sinceros y también con alegría, sabiendo de que nuestro Señor Jesús, celebrando de que Él vino en cualquier momento, pero que vino y nosotros, como somos parte de la iglesia cristiana, estamos celebrando junto con la iglesia cristiana el nacimiento de Jesús en diciembre. Pero antes de pasar a eso, quisiera brevemente, José y yo, quisiéramos responder a ciertas objeciones a personas que han respondido en el video. Y una de las objeciones es que nosotros estamos defendiendo el paganismo. ¿Qué pensás acerca de eso, José, que nosotros defendemos el paganismo? Que yo sepa, me considero un evangelista, un predicador, más que todo un apologista, pero no del paganismo, sino de la fe cristiana, la fe histórica, la fe que viene desde nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles, a Pablo, a los padres de la iglesia, hasta Martín Lutero, Calvino, Wesley. Después de ellos, pues hasta el día de nosotros, el cristianismo no comienza con nuestros pastores que vemos cada día que vamos a la iglesia. El cristianismo comenzó mucho antes de que nuestros pastores comenzaron a predicarnos. Pero no, de ninguna manera no estamos defendiendo el paganismo. Y el paganismo, pues, hay que definirlo. Exacto, eso te iba a pedir que definieras. Siempre que nos metemos a discutir algo en la filosofía o aún en la corte, cuando uno va a la corte, los abogados tienen que dar fuerza a sus acusaciones, tienen que definir términos. Los que están interpretando en algunas cortes tienen que saber ciertos términos, tienen que saber el sistema. No es solo de decir, estos están defendiendo el paganismo. Lo que sí me molesta, Luis, es de que la gente viene y acusa. Ok, ustedes están haciendo esto. Pero no dan ninguna razón, no dan ningún argumento, solamente están atacando al hombre. Si no les gustan nuestras ideas, los retamos a que ataquen nuestras ideas, pero no a que ataquen a nuestras personas, porque no me vas a escuchar a mí decir de que los que están respondiendo son unos ignorantes, idiotas, son lo que sea, ¿no? Yo nunca voy a hacer eso. Que Dios nos libre de llamar nombres, de tildar nombres así, pero sí, si van a acusar, traigan sus evidencias. Exacto. Pongan sus argumentos. Eso es lo que queremos ver, argumentos. Nosotros estamos tratando de dar argumentos, y una forma de definir el paganismo es que José indagó, y es como se define el paganismo. El paganismo es una forma de hacer algo para Dios, para que Dios haga algo para uno. Y yo creo que aún desde el principio de la Navidad, que se empezó a celebrar en el cuarto siglo, no es algo que nosotros hacemos para que Dios haga algo para nosotros, sino que es algo que nosotros recordamos. Y esto, digamos, también hay una objeción de que por qué nosotros hacemos este recordatorio si solo es la Santa Cena, pero que nosotros recordamos el nacimiento del Señor Jesús, nosotros celebramos que nació el Señor Jesús, así como los ángeles celebraron cuando el Señor Jesús nació, así como también los Reyes Magos, que vamos a mencionarlos también durante el estudio, que ellos celebraron también que el Señor Jesús nació, así como los pastores también celebraron que el Señor Jesús nació. Yo creo que nosotros nos unimos en ese evento único en la historia del ser humano, lo recordamos y nos alegramos que el mejor regalo vino al mundo. A pesar de que aún los enemigos de la fe dicen que Jesús en realidad no nació, sino que fue también un evento del paganismo.
Es bien tremendo que tanto estos hermanos que quieren decir que no son sincretistas, que no siguen el paganismo, siguen la misma línea, como lo dijimos la vez pasada, que Sergio Enrique lo sigue, siguen la misma línea, que ocupan exactamente los mismos argumentos de aquellos que tiran abajo el cristianismo. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de cristianismo tienen estas personas? Entonces, el cristianismo, el Señor nunca nos mandó a celebrar o a recordar el nacimiento de Él, pero tampoco nos mandó en el Nuevo Testamento al menos a recordar una vigilia, ¿o sí, José? Que yo sepa, no, quiero regresar a lo que mencionamos, que el paganismo en sí, la esencia del paganismo era que el ser humano tenía que hacer algo para recibir el favor de sus dioses. Y si nos damos cuenta, Luis, en muchas de nuestras iglesias queremos hacer ayunos, queremos hacer vigilias, queremos hacer una y tanta cosa para recibir el favor de Dios. Entonces sería que están y hasta cierto punto paganismo. Es paganismo. Entonces, ¿en qué quedamos? Queremos como dijimos en el video anterior, que estamos colando el mosquito y nos tragamos el elefante. Por favor, busquen la definición para usar términos para que su vocabulario pueda crecer. Eso nos ayuda a entender, nos ayuda a entender nuestra fe mejor, y Dios no se opone a eso. Así que aún hay paganismo, y yo algo que voy a decir un poquito más adelante, que aquí vamos respondiendo, o mejor dicho, ya pasemos también a la otra, al otro punto, pero dejemos claro que nosotros no estamos promoviendo el paganismo bajo ninguna circunstancia. Históricamente la Navidad no es pagana, y eso lo vamos a decir acerca de la fecha. Vamos a hablar un poco de la fecha, vamos a hablar de tres cosas ahora, aquellos que quizás y lo estoy diciendo que es lo que vamos a hablar desde el principio, porque alguien se quejó de que nosotros no usamos la Biblia hasta el minuto 25, y mi respuesta, que yo he estado respondiendo de parte de José y yo, mi respuesta es que en el minuto 26 empezamos a la Biblia. Así que se perdió todo el estudio bíblico, y hizo una crítica, y yo creo que eso es bien injusto, porque nosotros nos tomamos la molestia de oír a Sergio Enríquez por la hora 14 minutos que es su video, que estaba editado, y también hay un video de mucho más tiempo que también lo vimos. Pero si usted, querido el que está comentando, no se va a tomar el tiempo de ir todo el podcast o todo el video, es muy difícil que pueda tener una opinión justa de lo que estamos diciendo. Así que quisiera de aclarar, nosotros no estamos promoviendo el paganismo. El cristianismo jamás ha creído que la celebración de la Navidad sea pagana. Eso es algo que en los últimos tiempos se ha introducido por medio de aquellos que niegan no solamente la Navidad, sino que niegan también la existencia de Cristo, que niegan también la resurrección de Cristo. Entonces, todos estos argumentos vienen de personas que son paganas porque no quieren aceptar al Señor Jesús. Pero la crítica que no usamos la Biblia, José y yo estamos hablando y conversando acerca de 1 Pedro 3.15. ¿Qué dice 1 Pedro 3.15, José? Vos fuiste el primero que me hiciste ver este versículo en su forma original. Tiene que ver con respecto a defender nuestra fe. El apóstol Pedro nos enseña a glorificar a nuestro Señor en nuestro corazón, y que siempre nos manda a estar siempre preparados para dar una razón de la fe que está en nosotros ante los reyes, ante los diputados, ante los campesinos, ante cualquier persona. Tenemos que estar preparados para dar una defensa de nuestra fe. Y la palabra defensa ahí en el griego, ¿cuál es, José? Apologética. De ahí es donde tomamos nosotros la palabra apologética. Y eso es lo que pasa, que un hermano que objetó lo que nosotros hemos hecho dice que Dios no vino a los apologetas, pero la Biblia dice que sí. Entonces esto demuestra de que los hermanos, y esto es lo que estamos tratando de hacer por nuestros videos, queridos hermanos, queridos oyentes, aquellos que bajan el podcast, aquellos que ven el video, no es tirarles su fe al suelo. El momento que el hermano dice Dios no vino a apologéticos, mientras que la Biblia nos insta a ser apologetas, entonces se pone en contra de la Biblia y demuestra de que este hermano nunca se le ha enseñado la Biblia en su contexto, ni el pastor que tiene o las personas que le han enseñado la Biblia no saben griego. Entonces,
nosotros lo que queremos hacer, si Dios nos ha dado la oportunidad de poder aprender griego, de poder aprender hebreo, de poder aprender la historia de la iglesia, nosotros le hacemos esto a ustedes gratuitamente se lo damos el estudio, gratuitamente le damos el conocimiento. Así que no, de decir que la Navidad es algo pagano, volviendo siempre al tema de que no usamos la Biblia, es algo que me pone a mí en un problema, en este sentido. Porque dicen, ok, si estamos de acuerdo que no podemos tener nada pagano en la iglesia, estamos muy de acuerdo. Ahora yo les pregunto, ¿podemos tener algo pagano fuera de la iglesia? ¿Usted se ha dado cuenta que usted hace cosas paganas sin querer, queriendo, como decía Chespirito? Porque, por ejemplo, a muchos hermanos les gusta el fútbol y también les gustan las Olimpiadas. Y si recordamos que tanto el fútbol como las Olimpiadas eran juegos, pero ¿en honor a quiénes? A los dioses. Eran a los dioses aztecas o a los dioses mayas, y los otros eran los dioses griegos. Pero ¿a quién no le gusta ver las Olimpiadas? ¿Viste las Olimpiadas vos, José? Esta vez que pasó. Claro que sí. Yo amo ver el mundial. Yo no veo deportes, pero cada 4 años yo me siento, mi esposa aquí en Australia, a veces que pasan los partidos a las 3 de la mañana y nosotros estamos gritando gol o dale. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes recuerdan que el fútbol viene de lo que los mayas jugaban, y ¿qué pasaba? El partido que el equipo que perdía era sacrificado a los dioses. Eran 12 personas que eran sacrificadas a los dioses en honor al dios X. Y lo mismo era con las Olimpiadas también. Las Olimpiadas eran en honor al dios Zeus y a los dioses paganos que ellos tenían. Entonces, yo pregunto a aquellos que critican, a aquellos que nosotros hacemos la Navidad. ¿Aún están dándole la gloria a Zeus allá en los Juegos Olímpicos, ahora que van a ser en Brasil? ¿Aún le están dando la gloria a Tenochtitlán o a Xictocol, a todos estos dioses paganos que tenían los mayas cuando, digamos, por ejemplo, cuando el México gana el mundial, o cuando yo no sé tanto de los equipos que están, su equipo da la gloria a X dios cuando ganan? No, ¿verdad? Ellos no lo hacen. Así que, pero en sí, el fútbol y las Olimpiadas son cosas paganas. Entonces, mi pregunta es esta. Aquellos que dicen que no toleran el paganismo dentro de la iglesia, lo toleran afuera y toman parte de ello. Entonces, ¿cómo pueden reconciliar su fe con esos hechos? ¿O no, José? Sí, exactamente. Yo mencioné otra cosa. Mencioné de que cuando la Biblia nos manda que cuando nosotros prestamos dinero, que no cobremos interés. Pero en sí, nosotros cuando vamos y hacemos un préstamo, nosotros tenemos que pagar interés. Bueno, por lo menos aquí en los Estados Unidos eso sucede. Y hay muchos cristianos que hacen préstamos muchas veces, tal vez aunque sea una vez en sus vidas. Y ellos están pagando interés en esos préstamos. Entonces ellos están yendo en contra de la Biblia ahí. Ellos están yendo en contra de lo que Dios manda. ¿Me entiendes? Pero yo puedo decir algo. Hay cosas que son horribles, pero son tremendamente necesarias. ¿Me entiendes? Y ahí Dios nos entiende. Porque Dios no nos va a mandar un rayo porque, miren, yo he dicho de que no hay que pagar interés y ustedes están contribuyendo a ese sistema, ustedes están desobedeciendo, por lo tanto voy a mandar un rayo, lo voy a consumir. Y Dios nos sigue bendiciendo, aunque le estamos desobedeciendo. Entonces, si vamos a ser biblicistas, porque hay algunos que sí se quieren hacer biblicistas, que porque no está en la Biblia, pues no hay que hacerlo. Como Dios no nos manda, Dios no nos manda a que mandemos a nuestros hijos a las mejores escuelas, pero nosotros lo hacemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo van a hacer si la Biblia no nos está mandando? Bueno, por otro lado, la Biblia no nos manda a comprar edificios para que la iglesia se reúna en esos edificios. O sí, pero lo hacemos de todas maneras. La Biblia no dice de que las mujeres tienen que participar en la Santa Cena, pero aún las mujeres participan en la Santa Cena. Si nos recordamos, eran los apóstoles, eran todos hombres con el Señor Jesucristo, pero aún nosotros permitimos que nuestras esposas, nuestras mujeres de la iglesia participen. Entonces, si vamos a ser biblicistas, tenemos que ser consistentes. Exacto, y aquí es donde es algo que quizás a muchos les ha molestado, que nosotros estamos tratando de mostrar una fe
congruente a lo que creemos. Si decimos algo, tenemos que ser congruentes. ¿Y qué nos referimos a eso? Es que tenemos que, si nuestra lógica la estamos usando en una forma, tiene que ser aplicable en toda. Y si nuestra lógica, en este caso la Navidad, como hemos visto con el fútbol, como hemos visto con lo que está José diciendo acerca de la Santa Cena, si no es congruente, entonces hay que revisarla. Bueno, esa es una y la última, bueno, la penúltima, con respecto a esto, bueno, pero esto lo vamos a hablar más en detalle, pero Navidad como fiesta pagana, que la Navidad es una fiesta pagana, yo lo que quería decir de que hay muchas fiestas de que se celebran y toman un total diferente significado. Yo me recuerdo que Hitler celebraba el 20 de julio, el 1944, lo trataron de matar a él y él celebraba bueno, no logró celebrar un año, pero ellos pensaban celebrarlo, y muchos nazis lo celebraban después que Dios le salvó la vida, porque Stauffenberg lo trató de matar y no murió. Y luego llegaron a la luna, y yo creo que el 20 de julio todos los años en Estados Unidos y aquí también en Australia se celebra de que el ser humano llegó a la luna. Y después en el 1973 pasó un evento mucho más importante, mi nacimiento. Olvidémonos de todo lo demás. Lo más importante es que nació Luis Jovel. Entonces, Luis Jovel nació el 20 de julio de 1973. Yo no sé, yo no celebro con mi nacimiento. Me acuerdo que llegaron a la luna, me acuerdo que Hitler lo trató de matar, pero yo estoy celebrando mi cumpleaños a mi modo. Entonces, esa es la lógica que sigue la Navidad. En cambio, los que objetan a la Navidad creen, sería esta forma de pensar, bueno, Hitler lo trataron de matar el 20 de julio. Entonces, eso tiene que ver algo con el 20 de julio de 1969. Y eso tiene que ver algo también con el 20 de julio de 1973, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la forma de pensar que están poniendo, cosa que no debe de ser. Y la última objeción fue que la única celebración es la Santa Cena, la única celebración que el Señor dio. Se equivocan, mis queridos, las dos cosas que el Señor nos dio para recordar su muerte y su resurrección fue el bautismo y la Santa Cena, los dos sacramentos que tenemos. No solamente fue la Santa Cena. Y aquí es una cosa, José, que me impacta, que muchos de los que están objetando con respecto a la Santa Cena, es cierto que el Señor solamente dijo, haced esto en memoria de mí, y aquí está la cosa. José es luterano y yo soy bautista. Yo creo que el pan solamente representa el cuerpo, y tanto como el jugo o el vino, mientras que José cree que, bueno, como luterano que es, él cree que, ¿cómo se llama?, de que Cristo está presente, lo que se le llama unión, ¿cómo se llama? La presencia real. La presencia real. Esa cosa de que yo creo que estos hermanos objetarían también, pero mi punto es este, de que cuando hacemos la Santa Cena, sí recordamos la muerte y la resurrección de Jesús, pero ¿qué tan bien representa el bautismo? El bautismo, aunque no dice que lo recordamos por medio de él, pero es parte de Dios, es una ordenanza, es un sacramento también de parte del Señor Jesús. ¿Y por qué no se menciona eso? ¿Por qué siempre no están mencionando acerca de eso? Y la Santa Cena también, como mencionamos la vez pasada, y como yo he hecho en mis videos con David de Paz, han habido personas, y este fue un salvadoreño, paisano nuestro, José, que él objetaba de que la Santa Cena era algo pagano, porque hay muchos paralelos en otras religiones, en especial la religión de Mitras, el mitraísmo, en los tiempos de Jesús, que se ve como que si Mitras también tenía una clase de Santa Cena, que solo los iniciados podían tomarla, y que también tenían que, ¿cómo se llama?, que tenía que morir un chivo o un joven toro para poder esta persona ponerse con la sangre de este toro para ser limpiado, y entonces tomar la cena de Mitras. Y yo creo que como así como estas personas que no son cristianas quieren hacer esta conexión con el paganismo, con la Santa Cena, asimismo estos hermanos no malintencionados, pero sí muy errados, quieren hacer quieren hacer una conexión junto con la Navidad. Exactamente. Y volviendo a otras acusaciones, una acusación que le hacían a la iglesia primitiva era que ellos, caníbales, en este negocio de la Santa Cena, la Eucaristía, estaban ellos practicando prácticamente canibalismo.
porque estaban diciendo de que estaban comiendo el cuerpo de Cristo y estaban tomando la sangre de Cristo. Entonces, bueno, ponemos esas dos cosas juntas y bueno, podemos decir de que los cristianos estaban participando en canibalismo. Y entonces ahí es donde vienen los apologistas y dicen, vamos a explicar bien la fe cristiana. Y vamos a poner punto por punto las cosas en su lugar. No vamos a permitir que los inconversos definan la fe cristiana. Los cristianos lo vamos a hacer. Y es bien tremendo. Y lo que está haciendo el pueblo de Dios hoy es que está tomando la definición de la Navidad del mundo, y se están agarrando, y como dice, voy a usar la frase del hermano Sergio Enrique, que hemos criticado su video, están de manitos sudadas con el mundo, aceptando y aceptando esta definición de la Navidad, y están atacando una celebración que en realidad lo merece. Y déjame decir otra cosa. Tolkien, que fue el escritor del Señor de los Anillos, dice lo siguiente, dice: el cristianismo fue un mito verdadero, una historia con todo el significado y belleza de los mitos, pero a diferencia de otros mitos, fue algo que fue verdadero en la historia. Los mitos en sí, testimonio no de la historia, pero de los deseos de la humanidad. O sea, los mitos son cosas que el espíritu humano aspira, pero en el cristianismo esto se hace realidad, como decía también Lewis, el escritor de las crónicas de Narnia, decía que también el mito se hizo realidad. Y Chesterton también dice que el cristianismo es el verdadero paganismo. Y eso es algo que nosotros se nos enchina la piel, que un cristiano, bueno, él fue católico, Chesterton, pero una mente muy fina, una mente muy afinada, pero le dio en el clavo. Yo estoy de acuerdo con eso. El verdadero paganismo es el cristianismo. Lo demás, decía Jesús, los que vinieron antes de mí eran salteadores y ladrones. Yo soy el verdadero. O sea, hubieron muchos reyes en Israel, hubieron muchos reyes en las tierras paganas, pero Cristo vino a ser ese rey verdadero. El rey que Roma no podía, el emperador, el Basileus, como se dice en griego. Así que aquellos que se llaman Basilio le tienen que decir mi rey. Bueno, esas son las objeciones, pero también hemos tenido muchas cosas. Una persona ha puesto en YouTube, pero también en mi página, en mi blog, y tanto también en Facebook han puesto otras cosas positivas. Han puesto personas que dan gracias porque al fin se ha explicado esto de una forma más objetiva, y esa es la cosa, más objetiva, no tan subjetiva, no tan apasionada, que deja que la pasión lleve el razonamiento, sino que hay mucha gente que nos ha dado las gracias por ello. Hay mucha gente que dice, al fin he esperado por años una respuesta así a lo que Sergio Enríquez, y no solamente Sergio Enríquez, sino que muchos cristianos mantienen esa posición. Así que no es tirar abajo manos Sergio Enríquez, es más bien demostrar que él está equivocado en eso, así como José dijo al principio. Nosotros estamos abiertos a que se nos digan en qué nos hemos equivocado. Por ejemplo, yo voy a aceptar que me equivoqué en algo. Aquí delante de José, delante de los aquí, me voy a quebrar como buen judío, me voy a romper mi camisa. No, esta camisa me gusta. Me voy a romper la camisa y voy a decir de que me equivoqué al decir una cosa de que muchos están diciendo para objetar con respecto a la Navidad, y eso entramos, la fecha de la Navidad. José viene ahora preparado para decirnos muchas cosas, y yo recibo la amonestación de José con respecto a solo un punto que me equivoqué. O sea, que no lo había no lo había investigado tanto, pero en estos momentos José y yo estamos hablando, y entonces encontré algo y leí un comentario y leí más historia y leí más la Biblia, y encontramos que la Biblia da la razón de que sí, las ovejas en Israel, especialmente Jerusalén, la sacaban en el 24 de diciembre. Ok, José. Sí, y fue fue algo que sí, escuché tu podcast, y cuando estabas hablando sobre este punto me llamó la atención que
en realidad habías aceptado esa noción de que no los pastores no sacan sus ovejas en diciembre. Pero eso no es verdad. Podemos ir a Génesis, podemos usar Génesis 31, 38 al 40, si nos lo puedes leer ahí, Luis, si lo tienes Ujú. ahí. Lo Si tenía. no lo leo yo. No, no, aquí lo tengo ya. 31 del 38 al 40. Dice así, Génesis Exactamente. dice en la nueva versión internacional, dice, está Jacob diciéndole a Labán las cosas que él ha hecho durante el tiempo que estuvo con él. Dice, durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado. Y muchas veces me cambiaste el salario. Y es bien interesante ver ahí qué es lo que, si ponemos esto en perspectiva, Jacob fue un pastor para Labán. Y pues dice 20 años, por 20 años, y dice ni de día ni de noche. Y luego dice también que en el frío y en el calor. Entonces él experimentaba eso como pastor. Y así como él experimentaba eso como pastor, también las ovejas experimentaban el frío, experimentaban el calor y estuvieron ahí. Era algo que pues durante todo el año sacaban a las ovejas, porque en muchos casos no le llevaban la comida a las ovejas, sino que es más fácil sacar a las ovejas para que las ovejas fueran a comer. Si no, nunca terminaban. También Paul Meyer, un historiador luterano, José, que tiene el libro, él también menciona esto de que esto que las ovejas no se sacaban en invierno en Israel es como la leyenda de que cuando una oveja es rebelde le quiebran la pata y se la ponen aquí y la anda el pastor. Este hermano, ¿cómo se llama, José? El otro que pasó 30 años en el Medio Oriente, el looking at the Bible through Jesus' eyes. Through Middle Eastern Bailey. Sí, Ken Bailey. Ken Bailey, Ajá. él también, fue el que dijo que, y él le pasó más de 30 años, parece, allá en el Líbano, en un seminario. Él es gringo americano, estadounidense. Y él menciona de que cuando él fue a enseñar allá al Líbano, y ha estado en Jordania, ha estado en Egipto, ha estado en Irak y todas esas partes, que cuando él decía eso de que se le quebraban la pata a la oveja rebelde, eso no existe, eso es una leyenda. Cuando vemos esa pintura del pastor de Hermas, esa pintura que sale así con el corderito, no es que le quebró la pata, simplemente está mostrando lo cercano que es el pastor con su oveja. Asimismo, la leyenda o el mal entendimiento que se nos ha metido, y yo aquí es donde estoy reconociendo mi error, se nos ha metido de que las ovejas no salían a pastorear o andaban en el campo con los pastores en diciembre en Israel. Es una leyenda también que Paul Meyer y Kenneth Bailey, él lo mencionó también una vez, de que no es cierto. Los pastores sacaban, hemos visto que Jacob salía y tenía mucho frío, y en el hebreo no es frío, es frost en inglés, la traducción, que quiere decir hielo. Y cuando hay hielo, ¿cuándo cae hielo? En invierno. ¿Y cuándo es invierno? Noviembre, a finales de noviembre hasta a principios de febrero o finales de febrero. Así que ellos salían cuando hacía, y hay otra cita en Miqueas, José. ¿Cuál era Miqueas qué? 4:8. Miqueas 4:8 está hablando, aquí está ya Miqueas, dice, eso es lo que pasa, de que uno tiene que leer los comentarios y leer el contexto para entender qué es lo que está hablando aquí, porque nosotros no sabemos lo que estaba pasando. Dice, y tu torre del rebaño, y cuando habla de la torre del rebaño, es una torre que había ahí en Jerusalén, donde estaban los pastores en una torre viendo las ovejas abajo. ¿Por qué?
Y estos, ¿por qué es que los pastores tenían que andar con las ovejas? Porque cuando llegaba diciembre y todo el invierno, los sacrificios no paraban, los sacrificios seguían. Entonces, es bien ilógico decir de que los pastores no iban a sacar a sus rebaños en diciembre, porque eso significa de que no podían estar gordas las vacas en ese sentido, o las ovejas específicamente. Y ahí recordemos que el Señor pedía la gordura también del animal. Entonces, tengo a mis ovejas tísicas, por lo tanto no puedo dar sacrificios de acción de gracias, o sea, no puedo quemar la grasa y comerme después el cordero o comerme la oveja. Es algo ilógico. Sería un caos en el sistema de sacrificio de Israel. ¿Verdad, José? Claro que sí. Sí, también como hemos mencionado, el doctor Paul Meyer menciona que en Siria cayó nieve en el año 1910 a 1911. Cientos de ovejas murieron porque la nieve cayó y no podían comer. También en un libro que se llama El niño pastor de Galilea, cuenta que los pastores sacaban sus ovejas hasta todo el año, hasta febrero aún. Ahí andaban las ovejas. Y pues espero de que esto pueda ayudar a los hermanos a que podamos abandonar esa idea de que, las ovejas no las sacaban a pastorear en diciembre. Y eso es algo que se lee en las dos Babilonias, en el libro de las dos Babilonias. Pero el problema con eso es José, algo que no es cierto. No sé de dónde sacó ese autor esa idea, y desde entonces la gente ha empezado a usar esa idea de que los pastores no sacaban sus ovejas en diciembre, porque el escritor de las dos Babilonia o Babilonia, Misterio Religioso, que es que fue el libro que hizo popular a este libro original de las dos Babilonias. Pero siempre hay que confiar, pero hay que verificar también la información. Lo que quería decir de que también aquellos que dicen de que las ovejas no se sacan en Navidad porque está nevando, lo que acabas de decir de Siria es cierto, pero es cierto en Europa, no es cierto en el Medio Oriente. En Jerusalén, la única parte que neva es en Jerusalén, en la mera ciudad de Jerusalén o en los picos de los montes, pero no neva en otros lugares. En cambio en Europa sí, en Europa neva en todos lados, en Europa después de Italia por ahí, ya por Austria para arriba, empieza a nevar por todos lados. Y los que están en el sur, los países del sur de Europa no neva, pero en Alemania, en Francia, en Escocia, en Inglaterra, sabemos que hasta el río se congela, el río Thames, el Thames. Así que sí, en ciertos países no se pueden sacar las ovejas en diciembre, pero eso no es realidad en Israel, en Egipto, en Arabia, en Jordania, en Siria, en Irak, en Irán. En Irán quizás en el norte sí, pero en esos países del Mediterráneo no es verdad. Así que eso muestra la poca topografía que conocemos, y por eso es que aún en el seminario, ¿verdad, José? Hay clases específicamente para saber la geografía y la topografía del Medio Oriente, para que así podamos entender bien cómo es el buen ambiente, o cómo es el calor, o cómo es el frío durante el año. Así que una cosa está seria, que solamente en los montes y en Jerusalén neva. De ahí todo aún se puede comer, todo aún se puede, la vida aún sigue, porque es el Medio Oriente. Sí, José. Sí, y creo que en nuestras pláticas tú mencionaste algo muy interesante. Mencionaste el hecho de que en esa torre, la torre de los pastores, Jesucristo es nuestro pastor. ¿Y cómo podemos ver? Él se identifica como pastor, y Jesús y los evangelistas le están escribiendo a personas que entienden, como el hermano Ken Bailey, que enseña muy bien sobre las costumbres, sobre las ideas del Medio Oriente. Nosotros pensamos de que
el evangelista Juan fue salvadoreño, por ejemplo, en mi caso, en el tuyo, Sí, o pensamos de que Mateo es un chapín, ¿no? Y está escribiéndole a un montón de chapines exacto. allá de Guatemala. Así es. Entonces, queremos usar esa mente salvadoreña, esa mente chapina, esa mente peruana, esa mente chilena para entender los evangelios. Y no vamos a decir de que el mensaje se pierde si lo leemos con esa mente, pero sí perdemos, si se puede decir, una claridad mejor, una claridad más superior, puedo decir, Mm, si no entendemos las costumbres del Oriente. Jesús es nuestro pastor, Él está en aquella torre, Él está en el cielo ahora, mm. y desde ahí nos está viendo y nos dice que no nos abandonará. Y eso, esa es la idea teológica detrás de lo que acabamos de compartir. O sea, y también que acordémonos que los pastores eran entre la sociedad judía, eran los más despreciables porque eran personas que no se les podía confiar nada. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, porque habían malos pastores, igual con lo que está diciendo José, habían malos pastores, casi todos los pastores eran malos, eran ladronazos. Y por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo no soy asalariado. Bueno, pero otra cosa que quería decir acerca de la fecha, José, ¿cómo es que hubo un debate, de siempre ha habido un debate acerca de la fecha de la Navidad? ¿Nos puedes decir acerca de eso? Sí, pues prácticamente hemos dicho que hay muchos historiadores que han dicho que Jesús nació más o menos, ponen la fecha en el año 4, en el año 4 antes de Cristo, prácticamente. Y hay otros que ponen, bueno, otros que sí se pasan y dicen de que Jesús nació 20 años antes de Cristo. Otros dicen que 5 a 4 años. El doctor Paul Meyer, que yo me siento más, confío más en en el trabajo del doctor Meyer. Él dice de que más o menos de 4 a 5 antes de Cristo. Mm. Pero la idea de que la iglesia romana se juntó y dijo, vamos a hacer el 25 de diciembre el día del nacimiento de Jesús y vamos a celebrar eso. Bueno, Eso la dice, historia eso nos dice, enseña de eso que lo dice hubieron Sergio otras Enrique. fechas. Algunos querían optar por septiembre, otros en mayo, otras iglesias comenzaron a Marzo. celebrar el nacimiento de Cristo en enero y hubieron muchas fechas, pero resulta de que al final todos llegaron a un acuerdo y dejaron de ser bautistas. Te reprendo. Entonces llegaron a un acuerdo y dijeron vamos a celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Bueno, José dice eso porque Luis. los bautistas, nosotros ni una iglesia bautista a veces piensa lo mismo, todos pensamos diferentes, así que, pero lo que nos une es el Señor. Sí, pero Solo también, él, pero en realidad. sí, pero también también con respecto lo que José mencionó acerca del día. Mucha gente, como dijo, del noviembre en marzo, pero los únicos que han mantenido el 6 de enero han sido los ortodoxos aquí en Australia y como en Estados Unidos, Claro. pero aquí en Australia y no muchos, y como una vez más lo que José está diciendo de que no hay tantos ortodoxos viviendo en Latinoamérica, no hay tantos ortodoxos viviendo allá en Guatemala o El Salvador o en México o Sudamérica. Pero los ortodoxos aún la celebran el 6. Ellos no se doblegaron a lo que el resto de la iglesia aceptó como un hecho, de que se aceptó esa fecha. Así que sí hubo una fecha, aquellos que objetan que Jesús quizá nació en mayo, en abril o en marzo, esa fecha ya se tomó en cuenta, pero se descartó. Pero se descartó no porque había no porque había un interés pagano. Y ahí está la cosa. Aquí estamos llegando ya a por qué es que se tomó la fecha del 25 de diciembre. Si lo que pasó fue de que es una fecha más que todo que se puede usar para dar el día cuando comienza el solsticio. Y el solsticio es lo que sabemos que cuando el sol está más cerca o está más lejos.
El 25 de diciembre es el solsticio del norte, y así que se complementa al el equinax. Y todo esto quiere decir, todo esto tiene que ver con, yo ahora que estoy viviendo en una área de granjeros, yo lo puedo comprender. Porque esta gente lo que está hablando, lo que está pensando son en las granjas. O sea, saber el 25 de diciembre se sabe de que ya el invierno va a terminar, o ya está a punto de terminar, y que ya va a empezar la nueva fase de hacerlo. Por ejemplo, ahorita la mayoría de mis filigreses son granjeros. Ellos son ellos siembran arroz y están apurándose antes del 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que ya por esa fecha ya no van a tener tanta oportunidad de sacar buena cosecha. Por eso fue. Y lo tremendo es esto de que los que dicen que es una cosa pagana están diciendo de que no, de que es algo que la Saturnalia, de que allá, que era algo pagano. Los primeros cristianos sabían que el 25 de diciembre era el nacimiento del sol Invictus, pero a ellos no les importó. Porque tuvieron otras oportunidades de poner otras fechas, pero ellos vieron necesario poner la fecha del 25 de diciembre por la razón agropecuaria, para que me entiendan muchos, agropecuaria, pero también por la otra razón es de que, como hemos dicho antes, la Saturnalia tomaba lugar, y en ese día se hacían orgías, se hacían borracheras, se hacían todo lo más sucio que podemos pensar nosotros. Pero vino el cristianismo y quitó todo eso. Entonces yo no entiendo por qué es que los hermanos objetan que si ahora ellos se dan cuenta de que hubo una celebración pagana, es lo mismo que estuve hablando de mi cumpleaños, que si yo me doy cuenta de que se celebra el 20 el 20 de julio, el día que se llegó a la luna, yo no pongo, cada cumpleaños que tengo yo, yo no pongo o no me dan un regalo que tiene un Apolo 11. Nosotros no tomamos en cuenta eso. Nosotros, mi familia, se alegran por mí. Es cierto que había una celebración, o existe esa celebración acerca de llegar a la luna, pero también está esto otro de que el cristianismo quitó todo ese paganismo. El cristianismo quitó todo ese politeísmo que había. Yo no sé por qué es que objetan tanto estos hermanos, y mi pregunta es, ¿quisieran regresar a eso? ¿Quisieran regresar a ese paganismo? Es cierto que ahora se ha deteriorado mucho la Navidad, pero eso no es culpa de los hermanos estos que pusieron la Navidad, sino que es culpa que nosotros como iglesia misma estamos luchando por irnos de vuelta al paganismo, rechazando la Navidad. ¿Qué puede decirme, José? Bueno, al doctor Martín Lutero le preguntaron sobre la música. Hermano Martín, ¿podemos usar la música? Y él contestó y dijo, ¿por qué tiene el diablo que tener la mejor música? Y en base a eso podemos decir de que gracias a la idea que tenía Lutero sobre la música, tenemos hoy en día a un Bach, que si se pueden dar cuenta, escuchando un reporte sobre Johann Sebastian Bach, la música de él se toca en el Japón. Y a causa de que se toca la música de Johann Sebastian Bach en el Japón, muchos japoneses, que muchos de ellos son de las religiones Shinto o son budistas, ahora están abandonando esas religiones y están creyendo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos vieron que este hombre, la música de él, tenía algo que las otras músicas no tenían. Y Johann Sebastian Bach, para él la música era muy importante, la familia era muy importante y la vida en la sociedad era tan importante, todo lo decía para Cristo. La celebración de la Saturnalia era una piedra de tropiezo para muchos cristianos y la iglesia decidió tener su propia versión. No vamos a negar la verdad. Tenía esa necesidad la iglesia ahora. Ahora, si hablamos con cristianos que viven en Río de Janeiro, que viven en Sao Paulo, podemos ver de que ellos comenzaron a hacer sus retiros durante las celebraciones del Río de Janeiro. Ellos se iban a sus retiros y dejaban las ciudades porque iba a haber mucha violencia, mucho pecado, de todo ahí.
Entonces los pastores se empezaron a hacer sus retiros en las montañas allá donde no estaba el bullicio, la gente. Ahora vamos a decir de que estos brasileños cristianos estaban celebrando, haciendo tonteras igual que las estaban haciendo en las calles de Río de Janeiro. De ninguna manera. Ellos vieron que era necesario que ellos se apartaran para llevar a sus jóvenes fuera de los límites de la ciudad, para llevar a que la gente meditara en Dios. Ahora sí, otra cosa está sucediendo. Ahora los cristianos están volviendo a Río de Janeiro y en lugar de retirarse, ellos están yendo ahí y están testificando de Cristo a los que están ahí y pues no, Dios los va a juzgar por eso. Yo no creo, no, de ninguna manera. Am, ¿qué podemos decir del árbol? Y dicen del árbol que el árbol es un ídolo, pero la verdad es de que todas las personas que yo conozco, Luis, vienen, toman su árbol, lo adornan y después lo tiran a la basura. Por lo general, los que hacen ídolos de los árboles, por lo general los tienen en su casa, los adornan y los tienen ahí y los cuidan, etcétera. No los tiran, los tienen ahí. Entonces no se puede hacer, Comparación. no es igual. No es No es igual. lo mismo la gimnasia que la magnesia, decía el doctor Río, ¿verdad? Si Sí, te eso recuerdas. es lo que Era un decía. dicho muy apropiado. Yo creo que él era un poco más centrado en ajá. esas cosas. Él era un poco más centrado en esas cosas. Él no tomó esos puntos tan radicales. Y una cosa que me gustaría decir, aquellos que dicen que lo que se celebra el 25 de diciembre es el Sol Invictus, no han leído lo 4.2 que dice así. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Y esta fue la razón con la cual los cristianos del cuarto siglo conquistaron la Saturnalia. Hermanos queridos que no leen la Biblia, disculpen, que no leen la Biblia y que no saben la historia. La crítica fue que no hablamos Biblia. Pues aquí está la Biblia. Y ellos sabían que era la Saturnalia el 25 de diciembre. Se celebraba el día del Sol Invictus, del Sol Vencedor. Pero ellos tomaron este versículo, que se lo vuelvo a leer. Para que ustedes que temen mi nombre, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Sol de justicia. Entonces, ya no es el Sol Invictus que celebraban los cristianos. Ellos dijeron, estamos celebrando el Sol de justicia. Entonces, si eso fue el concepto de los cristianos del cuarto siglo, ¿por qué nosotros o por qué muchos de los que objetan están tratando de rehacer la historia y imponer sobre ellos algo que ellos jamás tuvieron en la mente? Eso se llama, en términos teológicos, aisegesis. Estamos imponiéndole a los cristianos del cuarto siglo algo que ellos jamás tuvieron en la mente. Y claro, no se niega, como mismo Sergio Enrique dice, de que hay mucho sincretismo en la Navidad, el día de hoy. Eso no lo voy a negar. Pero no voy a negar tampoco de que la idea original de los cristianos es muy diferente de lo que ahora Sergio Enríquez y todos los que apelan a la Navidad, los que tienen dudas de la Navidad dicen. Yo les invito a ustedes, hermanos, acerca de indagar por qué los cristianos tomaron eso y toda esta historia y leyenda de que el paganismo influyó tanto en el cristianismo y por eso es que los cristianos tomaron la Navidad como y se hicieron paganos y sincretismo y etcétera. Esas son leyendas que la Biblia no las apoya y tampoco la historia. Bueno, la otra cosa que vamos a hablar ahora, o José, ¿querías decir algo más acerca de eso? ¿O? No, creo que queríamos hablar sobre también un término muy importante, el término adiófora. Adiófora. Sí. Y esta es una palabra griega, otra vez, y viene de los estoicos, de los filósofos griegos, que significa asuntos indiferentes. Esta palabra era empleada para indicar una serie de acciones neutrales, sin ningún peso moral. Exacto. Y podemos decir de que
Ahí encontramos la libertad en Cristo. Ahí Cristo nos llamó a ser libres. ¿Por qué nos hacemos esclavos de los hombres? Usted puede no celebrar la Navidad, pero también la puede celebrar. No estamos diciendo aquí que usted tiene que celebrar la Navidad, no estamos diciendo eso de ninguna manera. Si usted tiene esas convicciones, pues está bien. Un ejemplo Pero bíblico. si, Quisiera dar un pero ejemplo. si, ajá, dale. Que es un ejemplo bíblico. Está en 1 Corintios capítulo 8, versículo 8 y 9, que dice así: pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Esto es un ejemplo de diáfora. Y esto está hablando acerca de la comida, no acerca de un arbolito, no acerca de una fiesta, sino de algo muy importante para cada ser humano, que es la comida. Sí, y para aquellos que dicen que no usamos la Biblia, pues aquí va otra serie de versículos en Primera de Corintios 8, del 1 al 9, y después de ahí el 23. Gálatas 2, del 3 al 5, Gálatas 5, 13 al 15, Colosenses 2, del 16 al 20, y Romanos 14, del 5 al 10, que hemos en otras ocasiones compartido. Entonces, tienen todos ustedes, los que se oponen a la celebración de Navidad, tienen que tomar todos estos versículos y verlos bien. Tienen que dar razones por qué nos debemos de oponer a una celebración. Que si nosotros leemos, una de las cosas que yo hice en una ocasión, me tocó predicar en esa época, Luis. Entonces lo que yo hice fue, bueno, dije yo, pues voy a predicar, voy a consultar las obras de Martín Lutero. Y Martín Lutero, en las primeras páginas de sus predicaciones navideñas, él decía algo muy interesante. Ese niño es tuyo, ese niño es mío. Ese bebé era de todos nosotros, Luis. Él dejó la gloria, tomó un cuerpo, vino con nosotros, estuvo con nosotros, murió con nosotros, por nosotros, y luego resucitó por nosotros. Vamos a creer que eso no es digno de celebración. Yo te aseguro algo. Yo te aseguro que si de aquí a unos 10 años alguien dice, ¿saben qué? Tengo exactamente la fecha de cuando Dios creó la tierra. ¿Tú crees que no vamos a celebrar ese día que Dios, en que Dios bendijo a la tierra, en que Dios, porque no tenemos un Dios pagano, nosotros no hicimos nada para que Dios hiciera una tierra donde nosotros pudiéramos habitar? ¿Entiendes? Todos comenzaríamos a celebrar el día de la creación. Y eso, pues, yo estoy seguro que lo haríamos. Y exacto, y viendo de vuelta a la definición de qué es paganismo. Paganismo es lo que el hombre trata para hacer, para que así Dios haga para el hombre. Y en Navidad no estamos haciendo eso. Si tenemos que seguir lo que es paganismo. Entonces, si no estamos haciendo eso, ¿por qué se nos acusa de paganismo? Muestra más bien de que los que acusan no saben qué es lo que es el paganismo en sí. Y como dije acerca del fútbol, yo no los veo a ellos ahí afuera oponiéndose a que la gente compre los tickets para ir al partido o para ir a las Olimpiadas. Y otro versículo que quisiera leer es Colosenses 3:17, donde dice así: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús y dando gracias. Así que cuando nosotros hacemos o ponemos nuestro árbol de Navidad y estamos esperando la noche, estamos dando gracias a Dios, como acabas de decir, José, por lo que Dios nos ha dado a nosotros, por lo que Dios hizo por nosotros. No estamos poniendo el arbolito para decir, ok, si yo pongo el arbolito, entonces Dios me va a ver allá en el cielo y Dios va a ver que yo me acuerdo que Él nació. Yo jamás he hecho eso. Yo no sé qué cristianismo están criticando a esta gente. Ni el catolicismo cree en eso.
mucho menos los evangélicos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De dónde he sacado eso? Exacto, y una vez más quiero reiterar lo que dije al principio. El paganismo es un sistema que dice, voy a hacer algo para esta deidad, para que esta deidad me dé algo a mí. Entonces, los cristianos hacen eso también. Voy a hacer ayunos, voy a hacer vigilia, voy a hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro para que Dios me bendiga a mí. Dios ya nos bendijo a nosotros. Lo que nosotros hacemos es como una flecha que viene de arriba para abajo y luego hay otra flecha que viene de abajo para arriba. Nosotros agradecemos a Dios por habernos dado el regalo que fue su Hijo Jesucristo. No hay ninguna onza de paganismo en esta idea. Ahora, a ver, al próximo punto que queremos hablar son los Reyes Magos. Y ahí es donde yo quería oír lo que tenés que decirnos, José, sobre los Reyes Magos. Bueno, los Reyes Magos siempre han dicho de que eran tres, pero en realidad Ken Bailey hace un punto muy interesante que dice que la gente llegó a creer de que eran solamente tres por los tres elementos que se llevaron, el incienso, la mirra y el oro. Pero en realidad se dice que no eran solamente tres y no venían solos. Los reyes por lo general no viajan solos. Traen sus asistentes o como decían alguien, asistontos y para ayudarlos en cualquier cosa, traían pues personas que les ayudaban con sus cosas. O sea, creo que Ken Bailey dice de que él cree que habían por lo menos hasta 9 reyes, pero que digamos 6 reyes traían el oro, 7 traían la mirra y otros 7 traían el incienso. Entonces, de acuerdo a Ken Bailey, habían un grupo muy grande de reyes. Había un grupo, una caravana, si es posible. Y a tal punto que le llamó la atención a Herodes. Si solo eran 3 personas que andaban siguiendo a esta estrella, hay elemento pagano, ¿no? Ahí van a decir los detractadores, oh, miren ahí, ¿qué van a hacer estos hombres, estos hermanos, con lo que vamos a decir? Los Reyes Magos estaban siguiendo a una estrella. Si se pueden dar cuenta, ahí hay ciertos elementos paganos. Que alguien vaya siguiendo una estrella, que hombres que no tienen nada que ver con la religión de los judíos, ellos son reyes paganos, pero hay una enseñanza muy grande que Dios nos está dando ahí al ver esto. Luis, ¿podrías aportar otra cosa ahí? Sí, entonces no eran Baltasar, Melchor ni Gaspar. Me está destruyendo mi... Te estoy destruyendo tu Navidad. Que de plano. Ya los detractadores, nosotros mismos nos deshacemos nuestras propias cosas. Pero sí, ellos vemos que en Mateo dicen que vieron la estrella. Esto está en Mateo 2. En Mateo 2 aquí está. Visita a los sabios, y bien tremendo lo que San Agustín, Orígenes y San Jerónimo, ellos siempre decían que eran magos, los 3 reyes magos. Aún lo tenemos eso en español nosotros. No decimos wise men o hombres sabios como decís en inglés, sino decimos magos. ¿Por qué? Porque como dijo José, eran magos, no eran paganos, eran zoroastros, venían del este, o sea, venían de Irak o de Irán, ellos adoraban otros dioses, y de repente salió ellos y fueron a adorar a Jesús. Y dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, la F dice abajo, en la nueva versión internacional dice, me manda abajo al pie y dice magos, procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando César
nació o cuando nacía un emperador, los magos creían que salía una estrella. Y cuando ellos morían, ellos creían, y esto lo he hecho en uno de los primeros videos, mi primer serie de videos que hice hace como 5 años atrás acerca de la resurrección, que los pienso hacer de nuevo. Ellos creían de que cuando moría César o moría alguno de los Césares, se iba en un cometa. Pasaba un cometa, moría el César y en ese mes pasaba un cometa. Así que ellos creían que se iba el cometa. El espíritu de César se iba en ese cometa. Así que lo mismo pasa con las estrellas. Entonces ellos están usando términos y cosas paganas para saber quién es el Mesías. No fue una revelación de Dios. Ellos estaban viendo las estrellas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, ¿que la Biblia aprueba de esto? No, la Biblia no aprueba de la magia. Pero ¿qué es lo que está entonces diciendo Mateo? ¿Qué es lo que está diciendo entonces Lucas? Lo que ellos están diciendo es de que Jesús vino a todo el mundo, que es muy diferente. Tenemos que ver la narración. Aquí es una cosa de que entra, esta es una cosa nueva, José, vos sabés que la narración es algo que tenemos que tomar en cuenta para ver qué es lo que el autor quiere dar a entender. Y muchos no lo quieren hacer. Ellos están escribiendo una historia, están escribiendo un evangelio que es una historia, es una biografía, pero una biografía con muchos elementos de géneros literarios. Pero ellos están haciendo algo con una intención. Por lo tanto, eso es lo que quiere decir los 3 Reyes Magos. Pero sí, como dijo José, muchos creen que no fueron solamente 3, sino que fueron un séquito, que llegó un séquito, dice, eso es lo que se cree, una caravana de personas, una caravana de gente que llegó a Jerusalén a dar estas 3 inciensos, mirra y oro, que son los regalos que se le dan a la realeza. Entonces, podemos, si la Biblia no se da, si Jesús, imagínense, el niño Dios, y estos eran judíos, y María sabía quién era Jesús, y que iba a decir, no, afuera, esto es paganismo, ustedes son zoroastros, ustedes no pueden venir a entrar aquí a ver al Hijo de Dios. Ellos lo recibieron. Entonces, tenemos que ver cuando el Señor Jesús o cuando la Biblia condena el paganismo y por qué. Eso es el problema que tenemos ahora. Nosotros queremos condenar toda clase de paganismo y no entender que en la Biblia hay veces que, en este caso, toleró. Yo no entiendo. También tenemos el caso del Antiguo Testamento de Oseas, que Dios lo mandó a casarse con una prostituta, porque tenía un plan. Dios quería enseñarle algo a su pueblo. Igualmente aquí con los Reyes Magos, Dios quiere enseñarle algo a su pueblo. Así que si Dios es tolerante y entiende lo que está haciendo, también nosotros lo debemos de hacer. ¿Verdad, José? Sí, y si nos recordamos la historia de Pedro cuando tuvo un sueño, donde un lienzo estaba bajando, donde habían de toda clase de animales inmundos. Y Pedro le dice, Señor, no me permitas tocar eso porque es inmundo. Y la respuesta del Señor es, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y tenemos que reconocer algo. La peor cosa, lo más inmundo que ha habido en esta tierra he sido yo y ha sido usted. Pero Jesús nos ha limpiado. Lo peor que algo peor que el paganismo es mi pecado y el de usted. Pero aún Cristo no lo detuvo eso. Aún Cristo nos ha cambiado a nosotros. Ahora somos vasos de honra para Él. Ahora nos dejamos usar por Él. Exacto. Así que eso es los Reyes Magos. Y recordemos que en la iglesia en el occidente celebramos el 6 de enero como Reyes Magos. Y eso es otra vez por eso es que celebramos los regalos. Y aquí es donde vamos a entrar acerca de los regalos. Y es la última parte que vamos a entrar. José va a traer, tanto José y yo vamos a aportar acerca de quién es Santa Claus, y esto yo lo he puesto antes en mi blog, y voy a leer lo que puse en mi blog prácticamente. También tengo en mi podcast, también hablo acerca de eso, que lo voy a poner después. Creo que lo voy a editar porque le voy a quitar ese pedazo de que no se llevaban las ovejas, se sacaban. En invierno, así que no sé, porque el podcast no sé por qué es más difícil editarlo, pero me gustaría leer esto con respecto a Santa Claus. Que Santa Claus es otra cosa que mucha gente objeta con respecto a Navidad, y es cierto, yo lo reconozco y lo critico, que Santa Claus ha tomado el lugar de Jesús
en las fiestas navideñas, ¿verdad, José? Claro que sí. Y si nos podemos remontar un ratito a la historia de Lewis. Lewis, en las Crónicas de Narnia, en la primera película que salió, porque yo sé que a muchos hermanos pues no leen estas historias, pero sí es más fácil ir al cine y ver una historia así. Si nos recordamos, hay un personaje ahí que llega cuando los niños están huyendo de los lobos, ah, que los lobos los quieren asesinar prácticamente, los quieren llevar hacia la reina, pero llega un hombre en un trineo y, y encuentra a los niños y les lleva regalos. A uno le lleva un arco con flecha, a otro una espada, a la niña le lleva ah, una espadita, etcétera. Él lleva y da regalos. Pero si nos damos cuenta, es la única parte en la película donde se ve una persona que se ve como que parece ser que representa a Santa Claus en esa historia. Mm, Pero de ahí la historia, la persona más importante, el personaje más importante es Aslan, el león. mm, Y Aslan es prácticamente, si es Luis, no dice, no sé, él no tiene reservas. Él dice que en Narnia, Aslan es Cristo, es el león. Dice él, si en Narnia, ah, cómo sería Cristo en esta tierra de mm. Narnia? Y pues él salió con esa idea, pues sería un león. Sería un león que no solamente es poderoso, temible, pero también que puede hablar y Mm. que puede hacer milagros, que aún tiene la magia, dice él. Usa ahí la palabra la magia para regresar de la muerte a la vida. Y tremendo Pues que el león murió por uno de los niños que aparentemente traicionó a sus hermanos. Y al día siguiente ya estaba resucitado. O sea, él ocupa la literatura para introducir la historia de Jesús a la generación de pocos años. Bueno, pero yo quisiera leer lo que escribí en mi blog y después José va a decir lo que Santa Claus ha hecho en los tiempos modernos. Pero dice, sí, todas las navidades oímos hablar de Santa Claus, que Santa Claus nos traerá regalos si hemos sido buenos durante el año. Muchos cristianos se oponen a propagar tal leyenda, que viene más bien de una leyenda de Holanda, quien su carácter principal es Sinterklaas, quien en torno tiene su origen en San Nicolás de Mira. Es en este personaje histórico que fue obispo, es este personaje histórico que fue obispo en el siglo IV de nuestra era. San Nicolás nació en Pátara, Licia, en lo que hoy es Turquía, cerca del año 270 después de Cristo, y murió en Mira, también en Licia, el 6 de diciembre del 343 Anno Domini, que quiere decir el año del Señor, de nuestro Señor, que es AD. Se dice que de bien joven Nicolás fue observador de la religión cristiana y se convirtió en huérfano a una muy temprana edad. Su tío, quien también era del mismo nombre y era obispo de Pátara, lo convirtió en lector. En la iglesia primitiva este puesto era inferior al ser diácono, pero superior del corriente filigrés. Esta posición ha sido retenida por algunas iglesias del día de hoy, de las cuales se incluyen la anglicana, católica y ortodoxa. Luego fue ordenado como presbítero. El presbítero quiere decir que es pastor. Dado que sus padres habían sido personas de dinero, San Nicolás dio su fortuna durante su vida a aquellos que no tenían tantas pertenencias. Existe una leyenda en la cual un padre de 3 hijas, al no tener dote para ellas, se vio obligado a venderlas a la prostitución, pero para tener alguna forma de ingreso. Al oír esto, San Nicolás trajo 3 bolsas de oro a la casa de este hombre en la noche y fue descubierto en la última noche por el padre de las muchachas. Gracias a ese dinero pudieron dar el dote de matrimonio y escaparon a ser vendidas a la prostitución. También se dice de que este obispo tomó parte del concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue el concilio que tomó lugar en el año 325, donde se definió definió totalmente la doctrina de la Trinidad. Aunque no tenemos datos concretos al respecto, pero existe una leyenda sobre lo que pasó en el concilio. Se dice que cuando Arrio, el hereje que negaba la deidad de Cristo, estaba dando su discurso a los obispos, San Nicolás no soportó oír sus herejías y se levantó y fue y le pegó una bofetada a Arrio. Yo no sé si esto podemos hacerlo nosotros el día de hoy, José. A mí me gustaría, pero no es tan cristiano. Y este hombre era obispo. sí, de ahí agarramos la idea de que es mejor dar que recibir, ¿no? Sí.
Dice, su castigo de parte de los demás obispos fue quitarle su vestimenta de obispo y ponerle en la cárcel. Durante la noche se le presentó a Jesús, y algunas versiones dicen que también María, que le preguntó por qué estaba en la cárcel, a lo que le respondió, por amor a ti. Jesús lo volvió a vestir como obispo y lo entregó una Biblia para que la leyera. Al día siguiente, el carcelero, al ver que estaba vestido y desencadenado, dio informe al emperador Constantino, y San Nicolás fue dejado en libertad. El concilio de Nicea terminó rechazando la posición de Arrio y San Nicolás devuelto a su obispado. Podemos ver que la historia de San Nicolás no solamente tiene el elemento de ser dadivoso, sino que también tiene el elemento de ser fiel a las Escrituras, a pesar de la adversidad. Podemos tomar de nuevo esas características que San Nicolás mostró durante su vida, su compasión por aquellos que no tenían los recursos necesarios para subsistir, como también el amor a las Escrituras, al punto de perder todo privilegio si no se tolera la herejía en nuestros medios. Feliz Navidad, y no olvidemos que este obispo hizo lo que hizo por el amor a Jesús, que ese sea el motor que nos mueve hoy y siempre. Así que de ahí viene la costumbre cristiana de dar regalos en Navidad. No viene de la Saturnalia. Una vez más, yo sé que esto a muchos no les gusta oírlo, pero esto es lo que la historia cristiana dice. Si van a leer el paganismo, está bueno. Si van a leer la historia secular, excelente. Léanla, yo también la leo. Pero si van a parar ahí, si no van a indagar más, entonces van a estar errando año tras año y condenando cosas que, como hemos visto, y que San Nicolás se opuso en contra de la herejía. Yo no sé si ustedes lo van a hacer, porque muchos de los que objetan de celebrar la Navidad también objetan de la Trinidad, como los testigos de Jehová, y muchos otros que son solo Jesús, etcétera, etcétera. Así que San Nicolás sí tuvo esa osadía de defender la Navidad, y de ahí empezó la costumbre entre cristianos de darse regalos. No fue la Saturnalia. José. Sí, es interesante que si nosotros seguimos leyendo sobre este personaje de San Nicolás, llegaron varios cristianos. Siempre, Luis, tenemos que tener el cuidado de seguir lo que Pablo nos indica. El que esté firme, que mire que no caiga, porque en cierto tiempo en la historia habían cristianos que adoraban a San Nicolás. Muchos de ellos pues dejaron de hacerlo. Los puritanos ayudaron a la gente a abandonar esa clase de práctica, pero de cualquier forma nosotros tenemos que tener cuidado en todas las cosas que hacemos. San Nicolás ahora en nuestros tiempos pues lo sacan con un traje rojo, con la barba, y luego están los duendes que le ayudan a fabricar los juguetes y todo eso. Muchas de estas cosas fueron fabricadas por personas. Charles Dickens hemos dicho de que él hizo la historia de Santa Claus muy famosa, y fue algo que también salvó a una tienda muy grande aquí en los Estados Unidos. Ya no existe, pero era Montgomery Ward. Yo trabajé para Montgomery Ward en un tiempo, pero podemos darnos cuenta de que sí, podemos nosotros poner el enfoque no en Jesucristo, sino que podemos poner el enfoque en los regalos, podemos poner el enfoque en la bebida, podemos poner el enfoque en las memorias negativas que hemos tenido en esos tiempos. Pero ese no es el propósito de Navidad. El propósito de la Navidad, Luis, es de recordar que Dios nos dio el regalo más grande del universo, y eso fue a su Hijo. Juan 3:16 todavía es verdadero para nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito, Dios lo dio para nosotros. Como Martín Lutero nos indica, ese niño, ese bebé es de Luis, es de José y de aquellos que se unen a nosotros. Y tenemos que recordar eso, tenemos que tener eso en perspectiva. No vamos a poner el enfoque en cosas que en realidad no vienen al caso. Y quiero mencionar que en el video de este hermano Sergio Enríquez, él dice que él
comenzó a hablar sobre este tema porque habían personas conocidas, con personas que tienen muchos seguidores, comenzaron a probar la celebración de Navidad. Bueno, muchos conocemos a Rick Warren, el autor de una iglesia con propósito. Sí. O una vida con propósito también. Una vida con propósito y luego una iglesia con propósito. Él salió con un libro muy pequeño y dice, titulado una Navidad con propósito. Y sí, él nos señala una y otra vez de que la razón por esta celebración, para esta celebración, es la vida de Jesucristo, es el nacimiento de Jesucristo, es el regalo de Dios para la humanidad. Nada más. Todo lo demás sale sobrando. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos sobre quién fue San Nicolás. Fue alguien, yo le digo a mis hijos, dos cosas que tienen que recordar de San Nicolás. Número uno, que amó a Cristo con todo su corazón y con todo su alma y mente. Y número dos, que tenía un gran corazón para la humanidad. Eso es lo único que tenemos que recordar de San Nicolás. Y bueno, aparte de eso, que fue un defensor de la fe cristiana. Eso no hay que negarlo. Pero tenemos también que decir, bueno, estos tiempos es para recordar y darle gracias a Dios porque nos dio a su Hijo, porque nos dio a ese niño es de nosotros, no es de nadie más. Y no hay ningún paganismo en eso. Yo no veo nada pagano porque estamos recibiendo de Dios. No estamos haciendo puntos para que Dios nos dé algo a nosotros, sino que estamos recibiendo de Dios su bendición. Exacto. El concepto de ahora de Santa Claus que tenemos, o al menos cómo se ve ahora, viene de la Coca-Cola, que ellos son los que querían vender más cosas y por lo tanto... fue así como lo vemos rojo, lo vemos gordo. Es una persona que solo pasa en el Polo Norte comiendo, parece, y que solo se levanta para Navidad para andar en su trineo. Es bien, claro. Es algo que no es así, no es algo que es así. En el año 450 en las iglesias de Asia Menor y Grecia se hizo honor a él. Se le reconoció como un santo en la iglesia este católica. En los 1200 ya el 6 de diciembre es la fecha de San Nicolás en Francia. Para el año 1400 era San Nicolás era el más amado de los de la familia o de aquellos, las figuras cristianas después de Jesús y María. Era San Nicolás. Ahora ya nadie se acuerda de él. Eso es bien tremendo, eso es bien tremendo verlo. Y va para el año 1500 ya la gente ya no adoraba ni hacía reverencias a San Nicolás, sino que empezó a llegar el concepto del Padre Navidad o Father Christmas. Navidad. Y después es que vino de Holanda o Dutch, siempre me confundo los dos países de Dutch y Holanda, Sinterklaas. Y venía y los alemanes fueron los que lo llevaron también, y ahí es donde ellos empezaron. Los alemanes luteranos llevaron el arbolito para Estados Unidos. Esa es otra cosa que podemos hablar la próxima vez, que de dónde viene el arbolito, que fueron para los estadounidenses, fueron los paganos luteranos. La respuesta más fácil es: ¿de dónde vino el arbolito? De Dios. Bueno, yo lo creo. Pero para ir terminando quisiera decir esto. Todos recuerdan, hemos dicho cuándo nació la fecha, hemos dicho los Reyes Magos y hemos hablado un poco de San Nicolás. No quisimos hablar tanto de Santa Claus. José ya mencionó de Charles Dickens, de Carlos Dickens fue de donde se vino el concepto de Santa Claus que tenemos ahora. Ahora en este tiempo fueron los ingleses los que promovieron Santa Claus, y me gustaría terminar con esto. Todos sabemos de que, viendo ahora el origen de la Navidad dentro del cristianismo, que fue un origen muy bueno, se acabó el paganismo. Es bien tremendo que dicen que es pagano, pero en la Navidad acabó el paganismo en Roma. Eso es algo que yo no puedo comprender a mis hermanos que se oponen tanto a la Navidad de una forma pero feroz. ¿Cómo es que se van a oponer a algo que destruyó el paganismo en Roma?
¿Qué es lo que quieren entonces? No ofrecen una nueva fecha, no ofrecen, solo ofrecen la historia mundana, anticristiana, y nunca indagan un libro de historia cristiana de por qué es que nosotros tenemos la Navidad. No indagan que no ven que los Reyes Magos eran paganos. No indagan que sus cosas que hacen fuera de la iglesia a veces son también de origen pagano. Y no indagan quién es San Nicolás. Ese es un viejo gordo que viene supuestamente a través de la chimenea. Tampoco. Y fíjense, algo que José y yo hemos dicho, ¿qué es el paganismo? Algo que yo hago para que Dios haga por mí. ¿Qué es el concepto de Santa Claus? Es algo que yo me tengo que portar bien para que así me traiga algo. Pero ¿cuál es el concepto de San Nicolás? San Nicolás es que él dio toda su fortuna porque él quería ayudar. A cambio de nada. Él era un buen cristiano. Ese es el cristianismo que estamos llamando. Y le quisiera leer lo que pasó en 2 de Reyes capítulo 18 para terminar. Aquellos que dicen que esto es pagano, como algo bueno que Dios instituyó se hizo pagano. Segunda de Reyes capítulo 18 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió al ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pero los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. La serpiente de bronce le salvó la vida. Eso fue lo que hizo Dios. Era un tipo de Cristo. Era un tipo de Cristo. Por eso dijo Jesús: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Navidad, en su origen, así como la serpiente, no fue un origen pagano, sino que fue algo que ayudó al Imperio Romano a no seguir en esa cochinada de paganismo que tenían. Pero el día de hoy, el cristianismo ha hecho lo mismo que los israelitas hicieron. La historia se repite porque ya no somos fieles a Dios y estamos olvidándonos de nuestras raíces. En vez de atacar el paganismo que estamos viendo ahora en medio de la Navidad, estamos atacando un supuesto paganismo que supuestamente es el origen de la Navidad. Estamos atacando nuestras propias raíces y algo que Dios dio, porque esto Dios lo dio. La Navidad está dado por Dios para quitarle el paganismo al mundo. Ahora se ha hecho eso en sí, como esta serpiente, paganismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a reclamar nuestras raíces cristianas, lo que estamos José y yo diciendo, cuáles son las verdaderas raíces y principios y orígenes de Navidad, o vamos a seguir tomando del pozo que nos dice de que todo el cristianismo es malo. Eso es lo que les quiero dejar a ustedes en este día, que decidan a quién le van a oír, a la historia cristiana o a la historia pagana o a la historia secular. José, últimas palabras. Yo me recuerdo que en un tiempo de la historia de Israel eran los pueblos paganos pero después Dios instituyó reyes en Israel. Y podemos ver en la historia de la iglesia, luego en el Nuevo Testamento, podemos ver que la idea de reyes sí se veía en los pueblos paganos. Pero después Dios vino y instituyó reyes. Primero fue Saúl, después David, Salomón, etc. Pero por último vino el verdadero rey de los judíos. Y eso es lo que estamos viendo. En realidad, muchos conceptos que son paganos es una distorsión de la realidad, de la verdad. La maldad no es un personaje, no es una fuerza negativa que está peleando con Dios, sino que la maldad es una distorsión
de lo que es lo bueno. Es como un parásito, depende de la bondad. De igual manera, el paganismo es algo, es una distorsión de lo que es realidad en Dios. Y me gusta esto porque eso lo mismo decía el doctor Ríos. Me acuerdo que el doctor Ríos decía eso, que muchas de las cosas que vemos ahora es la distorsión de la realidad. Me acuerdo cuando dijo eso, yo tenía 14, 15 años y me impactó lo que él dijo. Y sí, hay muchas cosas que yo encuentro rescatables de Otoniel Ríos Paredes. Muchas de las cosas que él decía, la prédica. Yo reconozco que la prédica que tengo, que yo predico, así mi estilo de prédica, es lo que él predicaba. Me impactó mucho en eso. Bueno, nadie es perfecto. ¡Ah! Pero sí, es algo bueno reconocer, así como reconocí de que me equivoqué en la cosa de los pastores. Pero así, queridos oyentes, y también aquí en YouTube o en cualquier lado que están viendo este video, espero que este video haya respondido sus objeciones como también sus inquietudes con respecto a la Navidad. Y seguiremos haciendo un video más acerca de esto, y vamos a también a irnos a otros temas que creo que van a ser de mucho bendición para usted y su familia. Lo único que podemos decir es que se prepare para Navidad, y que todo esto que le hemos dicho le haya dado, con base bíblica también, le haya dado una libertad, como dijo José, para poder celebrar, y si no quiere celebrarla, pues también libertad para no celebrarla. Aquí no estamos forzando a nadie, ni estamos tratando de juzgar a nadie, simplemente estamos diciendo lo que la Biblia dice, lo que la historia cristiana dice, y si encajan lo una con la otra. Así que desde Australia les mandamos saludos a ustedes allá, los que están viendo, y desde allá de La Mirada, Los Estados Unidos también. José Villalobos, gracias por su atención y gracias por sus comentarios. este es Luis Alberto Jovel, y les desea una feliz Navidad junto con José Villalobos. Gracias.